Sí, su señoría. Muy bien, entonces respetado este derecho, concluido el desahogo de las pruebas, lo que procede es escuchar el alegato de clausura de las partes. Les pregunto si están listos o requieren de algún tiempo. No, señoría, estamos listos. Bueno, por parte de la Fiscalía estoy lista. También la ¿Defensor? defensa, señoría. Muy bien, entonces los escuchamos. Tiene en primer término uso la palabra la fiscal. Gracias. Señoría, como quedó anticipado por parte de esta Fiscalía con el material probatorio desahogado en esta audiencia de juicio oral, quedó acreditado más allá de toda duda razonable tanto los hechos como la participación en los mismos del acusado Ángel Mario Carrizales Cervantes. Esto de acuerdo a el contenido de la acusación presentada en su contra. Hechos que se estiman configuran el delito de violación equiparada, esto por los hechos que narró la menor en el año 2014, de conformidad con el artículo 267 y 266 en el tercer supuesto, ambos del Código Penal vigente en el Estado. En cuanto a los hechos del año 2018, el delito de violación de conformidad con el artículo 265 y el diverso 266 en el primer supuesto, ambos también del Código Penal para el Estado de Nuevo León. El delito de violación equiparada por los hechos suscitados entre los meses de marzo y abril del año 2019, de conformidad con el numeral 268 y 266, primer supuesto del mismo ordenamiento penal. Y por último, el delito, en penúltimo lugar, el de violación por los hechos de acontecidos el día 17 de mayo del año 2019, previstos y sancionados por el numeral 265 y 266 en el primer supuesto, estos del Código Penal para el Estado de Nuevo León. Asimismo, el delito de corrupción de menores, de conformidad con el numeral 196, fracción primera y segunda, sancionados por el mismo numeral 196 en el segundo párrafo, todos del Código Penal para el Estado de Nuevo León, haciendo mención que en cuanto a los delitos de violación equiparada, violación señalados anteriormente por los 4 eventos, estos con el agravante que reviste el artículo 269 del citado Código Punitivo, tomando en consideración que el imputado tenía una relación de parentesco con la víctima, ya que era su abuelo materno. Por último, el delito de violencia familiar, de conformidad con el numeral 287 bis, inciso C, fracción primera, en relación al 287 bis 1 del Código Penal para el Estado de Nuevo León. Señoría, el hecho y la participación del acusado Ángel Mario en la comisión de estos delitos quedó plenamente acreditado con el material probatorio que se desahogó en esta audiencia de juicio oral. Pues ante usted compareció la menor, identificada con las iniciales NACD, la cual, de quien escuchamos cómo es que el hoy acusado, a partir del año 2014, cuando ella contaba con la edad de 9 años, empezó a ser agredida sexualmente por su abuelo materno, a quien por cariño, como lo manifestó la menor, le decía Papá Mario. La menor habló cómo es que su conducta, conforme a estos eventos que se efectuaron en su persona, fue cambiando su personalidad, ya que se volvió rebelde, dejó de ir a la escuela, estableciendo como el primero de los eventos que este sucedió en el año 2014. La menor, por la edad que representaba en ese entonces, que contaba con 9 años de edad, no estableció fecha, día, mes, no recordó la hora, pero también estableció que estaba muy chiquita. Nos señaló cómo es que ella acudió al domicilio de su abuelo, el hoy acusado,
siendo el domicilio de Julio Arroca, el cual a este momento ha sido identificado como el de Avenida Julio Arroca, número 9860 de la colonia Fomerrey 113 en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Esto pues ya vimos la relación que se hizo en cuanto a que la menor tampoco nos puede referir el número del domicilio, la colonia, y esto es entendible, dado los diferentes criterios, no solamente que se establecen por la Corte Mexicana, sino también por el protocolo de actuación en los casos en que los jueces imparten justicia para niñas, niños y adolescentes, en la cual establece que esto es de una forma razonable atendiendo a la edad de la menor. Pero lo que sí fue muy clara y precisa en señalar la menor es cómo se efectuó esta agresión en su persona. Estableció que ella acudía a ese domicilio con su madre a realizar tareas de limpieza, lo cual coincide con lo que dijo en su momento la madre al establecer que la convivencia antes de llegar a vivir a ese domicilio era buena con el padre, porque incluso ella iba al domicilio a hacerle la limpieza, siendo coincidente con lo que dice la menor, quien refiere que en ese año 2014 su abuelo manda a un mandado a su madre, quedándose sola con su abuelo, Ángel Mario, a quien le decía papá Mario. Luego entonces la lleva a una habitación en donde se le despoja de sus ropas y ante esta violencia moral, hablando sobre el contexto de que era su abuelo materno, en quien tenía depositada esa confianza, ese cariño, la acuesta en la cama y le introduce el pene por la vagina. Siendo importante resaltar que para la edad que representaba la menor, siendo la de 9 años, pues es irrelevante la existencia o no de la violencia tanto física o moral, dada esta minoría de edad de la menor. Y esto lo ha sustentado la Corte en la jurisprudencia con número de registro 204372, que dice menores de 14 años, violación, irrelevancia de la existencia o no de la violencia física o moral. Aquí estamos hablando de un contexto de violencia moral que se efectuó en ese hecho del año 2014. Luego entonces, la menor refiere haber sufrido otras agresiones por su padre, siendo otra de ellas en el año 2018. En las mismas circunstancias, la menor refiere no recordar el día, el mes, no recuerda la hora. Establece que en esa ocasión se encontraban. Ella había acudido con su abuelo a una quinta donde él trabajaba para un amigo de su abuelo que estaba por la calle Julio Arroca. La menor, a través de las fotografías que le fueron mostradas, reconoció este lugar de los hechos como la quinta ubicada en Mártires de Chicago, en la colonia Fomerrey 113, en el municipio de Monterrey, Nuevo León, la cual pues fue identificada por el licenciado de Criminalística de Campo como el numeral 1244, en donde refiere la menor que su abuelo la lleva, es decir, su papá Mario la lleva al lugar, la lleva a una habitación, a un cuarto que estaba hacia atrás de la quinta, en donde de igual manera le impone la cópula por la vía vaginal. Siendo esto que fue sin su consentimiento, porque hay que recordar que tanto en el primer evento del 2014 como en este evento, la menor refiere que ella le decía que no quería. Sin embargo, esto no le importó al hoy acusado y la penetró por la vía vaginal con su pene. La menor refiere
un tercer evento, siendo el suscitado entre los meses de marzo y abril del año 2019. Si bien es cierto, la menor también en este caso no refirió el día, el mes exacto, la hora exacta, pues esto también es atendible como se dijo anteriormente, que en este protocolo de actuación para la impartición en casos que se involucran a niñas, niños y adolescentes, se estima que los niños no tienen la misma capacidad cognitiva que la de un adulto y que es razonable que no se ubique en estas esferas de tiempo. Si bien es cierto, la menor no recordó o hubo contradicción en cuanto a los hechos, también es cierto que la Fiscalía llevó a cabo el ejercicio en cuanto a resaltar una contradicción, lo cual fue superado, lo cual pues es legítimo en este caso, en este tipo de asuntos, es una regla de litigación válida para poder llevar a cabo este interrogatorio. Y la menor estableció cómo en esta ocasión es que estando en el domicilio de Julio Arroca, 9860, es que su abuelo le introduce los dedos en la boca y se lo abre a la fuerza y la obliga a introducir su pene en la boca de la menor. La menor estableció cómo en estos eventos no le contaba a nadie, que nunca le contó a nadie porque en un primer momento su abuelo pues le dijo que no le contara a nadie, que era su secreto, y en las siguientes pues estableció la menor en un momento de que le daba vergüenza. En cuanto al último del evento, y aquí es donde se puede advertir cómo la capacidad de la niña se ve reflejada en lo que establece el protocolo. Estábamos hablando que era un tiempo más cercano, el último evento, cómo lo establece muy bien, que fue un día viernes, el día 17 de mayo del año 2019, que era por la mañana, lo establece la menor a las 7 de la mañana. Ella establece que estaba dormida en la cama de su mamá, porque su mamá se había salido a trabajar a las 5 de la mañana, lo cual es coincidente con lo narrado por la señora Alicia. Refiere cómo es que ella se queda acostada con su hermana en la cama que está pegada a la ventana. Ya usted pudo observar la distribución a través no solamente de la descripción que hace el perito en criminalística, sino también con las fotografías que fueron evidenciadas en esta audiencia de juicio oral. Establece que su hermana se quedó del lado de la pared y ella se quedó en la orilla. Establece que estaba dormida cuando escucha ruidos, despierta y observa que está su abuelo, su papá Mario, en el cuarto, cómo había ingresado al cuarto y que se acuesta con ella y que es que le quita su ropa y le impone la cópula. Primero le realiza tocamientos en el cuerpo para posteriormente imponer la cópula por la vía vaginal. Y este hecho último no se encuentra aislado, ya que escuchamos el testimonio de la hermana de la menor, identificada con las iniciales EACC, la cual en aquel entonces tenía 6 años, pero fue muy clara y sin contradicciones en establecer cómo es que ella se encontraba en esa cama también dormida y cómo observara al abrir sus ojos que ahí se encontraba su papá Mario, cómo éste se estaba abrochando el pantalón y cómo es que su hermana se encontraba acostada en la cama sin ropa, circunstancia que no se estima razonable que suceda una situación así, dado el acontecimiento que narra la menor. Ahora bien, señoría, en cuanto a todos estos hechos, podemos advertir, como lo estableció la licenciada Verónica Villanueva, psicóloga del área de psicología de periciales, que como todas estas prácticas en las cuales fue involucrada la menor, le procuran y le facilitan un trastorno sexual y la depravación. Hay que recordar que este tipo de delitos no es de resultado, es de peligro, es colocar a la menor
en este estado. Si bien es cierto, no se advirtió que ella presente estos trastornos hasta este momento, sin embargo, sí quedó muy clara por parte del perito que estas prácticas favorecen facilitan y procuran ese trastorno sexualidad en la depravación, dado que la menor fue expuesta a eventos sexuales no acordes a su edad y que además fueron realizados por una persona de su núcleo familiar y que existe una desigualdad, ¿sí?, entre el agresor y ella, que estas constituyen experiencias traumáticas y que repercuten de manera negativa en su desarrollo. Y cómo estableció que todos estos eventos también desencadenaron en la persona de la menor esta modificación en su conducta. Pero en unos momentos más vamos a ver la cuestión de lo de la psicóloga. La menor en toda esta narrativa fue muy clara y muy específica en todo lo narrado. No existieron contradicciones, si bien es cierto, como se dijo anteriormente, no se establecieron fechas, horas, como se dijo anteriormente, pues esto resulta razonable tomando en cuenta que al momento de los hechos tenía 9 años, posteriormente 13 años, y de acuerdo a este protocolo de actuación que se mencionó antes, para quienes imparten justicia en casos que involucran niñas, niños y adolescentes, se considera que el niño o niña, adolescente o adolescente, no posee las mismas habilidades cognitivas con las que cuenta un adulto. Y es a partir de este desarrollo cognitivo de la infancia que varían sus funciones y habilidades, y sus habilidades se encuentran limitadas. Solicitando, señoría, que el dicho de la menor se le dé preponderancia, tomando en consideración, como se dijo al inicio de esta audiencia, que existen criterios de la Corte Mexicana también en el sentido de que regularmente en este tipo de asuntos, de eventos de índole sexual, regularmente existe ausencia de testigos y que el agresor regularmente trata de cometerlos en la clandestinidad. Y todo esto se establece también en una tesis aislada, siendo la 201-5634, en la que se establece al rubro violencia sexual contra la mujer, reglas para la valoración de su testimonio como víctima del delito. Ahora bien, señoría, pues este dicho de la niña, de la menor víctima, no se encuentra aislada, ya que, como lo referí antes, pues se encuentra apoyada con el dicho de su hermanita, identificada con las iniciales EACC, de la cual ya me hice cargo. También se encuentra apoyada con el dicho de su madre, que si bien es cierto, señoría, ella no presenció los hechos, como se dejó de manifiesto aquí. Sin embargo, ella conoció los mismos posteriormente a los eventos. Escuchamos cómo ella estableció la forma en que conoció de los mismos, la agresión que refirió como última a su menor hija, siendo el del día 17 de mayo del año 2014, el estado emocional en que se encontraba su hija al momento en que le contó los hechos. Y pues este tipo de testigos se le debe de dar un valor también legítimo, en tanto que la declaración sobre hechos sucesivos del ilícito tienen valor indiciario. Esto conforme también existe criterio de corte en el registro 195-074. Ahora bien, aparte de esto, tenemos que el dicho de la menor se encuentra apoyado con el testimonio de la perito Verónica Villanueva González, de quien pues ya escuchamos cuáles fueron las consideraciones de ella para establecer sus conclusiones en las cuales estableció que la menor se encontraba ubicada en tiempo, lugar y persona,
que se evidenciaba al momento de llevar a cabo esta valoración en fecha 20 de mayo del año 2019, un estado emocional ansioso, de tristeza y de temor, que presentaba una perturbación en su tranquilidad de ánimo, que presentaba datos y características de haber sido víctima de una agresión sexual. Estableció cómo el relato de la menor fue fluido, espontáneo, con detalles específicos, pérdida de confianza, estigmatización. Esto en relación a lo que dijo la menor, hay que enlazarlo a lo que dijo la menor, que decía que no le había contado a nadie sobre los hechos. Sentimientos de indefensión e inseguridad y conductas autolesivas. En este caso hay que recordar también que la menor nos refirió en el momento de su entrevista cómo es que ella se tallaba su piel, que para ella era, pues al momento de los hechos, tenía el miedo, tenía de lo que estaba sucediendo en ese momento. La perito estableció cómo es que todos estos hechos que le narró la menor constituyen un daño en su integridad psicológica y modifican su personalidad y conducta, pues fueron perpetrados por una persona significativa en la vida familiar y fueron cometidos de forma recurrente y bajo la consigna de un secreto. En cuanto a que procuran y facilitan un trastorno, pues ya también se estableció anteriormente el argumento. Estableció cómo el dicho de la menor se considera confiable, dado todas las puntualizaciones que hizo. Estableció, en cuanto a contextualización adecuada, que está ubicada en tiempo, lugar y espacio. Nos explicó que, si bien es cierto, la menor no refería fechas específicas, también nos dio una razón de por qué, lo cual concuerda con lo que nos habla en el protocolo de actuación en cuanto a la razonabilidad de que un menor no se ubique en las mismas esferas que un adulto en cuanto a tiempos. Si bien es cierto, la defensa trató de desvirtuar el dicho de la perito en el sentido de establecer 19 criterios del libro de Soria de psicología criminal, en el cual se establecen que se deben de tomar en cuenta estos 19 criterios para poder establecer el dicho confiable. Sin embargo, también la perito no solamente estableció el carácter con el que acudió, su experticia, estableció que no era necesario establecer los 19 criterios. De acuerdo a la bibliografía que utilizó, estableció la perito también que llevó a cabo otras técnicas como es la observación clínica y un conjunto de herramientas para llevar a cabo sus conclusiones, no solamente estos 19 criterios. También habló sobre la psicología forense utilizada en la experticia. Si bien la defensa también trata de desvirtuar que no tiene una especialización, la perito dejó claro que tiene un diplomado en técnica forense. Estableció cómo esta psicología forense se desprende de la especialización de la psicología, un título que ella ya cuenta, un diplomado posteriormente para una especialización, con la cual puede establecer esta experiencia para llevar a cabo esta elaboración del dictamen. Ahora bien, en cuanto a que no se llevó a cabo este protocolo, también lo dejó ver la defensa al momento de interrogar a la psicóloga, que no se llevó a cabo la videograbación, el cual se establece en el protocolo de actuación que se ha estado anunciando o mencionando anteriormente por parte de Fiscalía. Si bien es cierto, este protocolo establece
una serie de actividades que se deben de llevar para llevar a cabo la entrevista del menor. Sin embargo, hay que recordar que el protocolo es una cuestión orientadora, no de aplicación obligatoria. Hay que recordar que existe la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que en todos los asuntos relacionados a menores se debe de cuidar el factor del estado emocional de la menor. El hecho de que no se haya llevado esta videograbación en esta experticia no le resta ninguna validez, pues como se estableció por parte del perito, se llevaron a cabo otros tipos de actividades para poder llevar a cabo esta conclusión. Tan es así que se le llevaron a cabo la aplicación de pruebas y test, de bajo la lluvia, así como la de la figura humana. Ahora bien, señoría, en cuanto a otra prueba que fue ofertada por parte de Fiscalía es el testimonio de la doctora Lani Saraí Martínez García. De ella escuchamos cómo es que llevó a cabo una valoración en la persona de la menor víctima. Esto el día 20 de mayo del año 2019. Estableció cuáles son las características del himen que presenta la menor. Esto estableció que era un himen franjeado, anular, franjeado y dilatable. Estableció cuáles son las características del himen dilatable, cada una de sus características. Estableció cómo es que el himen de la menor, por sus características, permite la introducción del miembro viril, de dedos y de otros objetos sin producir lesión alguna. Hay que recordar que el tipo penal por el cual se le acusa al señor Ángel Mario no requiere para su configuración una lesión en el himen. Tan es así que también existe un criterio de corte, siendo el número 270-50, en el cual establece violación equiparada. Para considerar agotado este delito, basta la introducción del objeto o instrumento distinto del pene en la víctima, vía vaginal o anal, independientemente de que el himen permanezca íntegro, de la profundidad de la penetración o de que ésta sea parcial, abandonando el criterio contenido en la tesis número 100 y 101. Luego entonces, a ello, pues nos remitimos a lo que dice la menor, que en su exposición, donde fue clara y precisa al establecer esta introducción en su área vaginal por el miembro viril del hoy acusado. En cuanto a esta experticia de la doctora, también pudimos obtener que al momento en que le fue practicada el dictamen médico, la menor presentaba un sangrado transvaginal. Y también es preciso recordar que cuando se le cuestionó a la legista que cuáles eran los factores o las causas por las cuales una citología podía resultar negativa, estableció que uno de los factores pudiese ser el sangrado transvaginal, con independencia también de que pudiese no haber existido la eyaculación dentro de la vagina de la víctima, lo cual esto también se corrobora con el dictamen pericial que se trajo a cuenta dentro de esta audiencia que fue elaborado por la bióloga Jessica Marqueda Mejía, en la cual estableció que al momento de analizar las muestras de citología de la menor que le fueron remitidas por la doctora Martínez García, se determinó que las muestras recabadas a la menor en la citología presentaban líquido hemático. Luego entonces se puede establecer que por estas circunstancias haya sido negativo este resultado negativo de las muestras de citología de la menor. Ahora bien, señoría, en cuanto a otro dato que le da apoyo al dicho de la menor, pues son estas actividades de investigación que se llevaron a cabo en los lugares de los hechos, principalmente el domicilio ubicado en Julia Roca, número 9860, en la colonia Fomerrey 113, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Escuchamos al perito José Mario Montes Quirós,
quien es perito en criminalística de campo, cómo llevó a cabo la actividad en el domicilio, cómo es que llevó a cabo la fijación del lugar y la recolección de una pieza de tela en el colchón que se encontraba pegado en la pared oriente de la habitación de la segunda planta de este domicilio, siendo que hay que recordar que tanto la menor como su mamá y su hermanita establecían la forma de que cuando sucedió el día de los hechos, ellas estaban dormidas en esa cama. El perito nos estableció cómo es que lleva a cabo el suministro de esta pieza de tela y la remite. Para su remisión tenemos a la licenciada María Luisa Alanis López, perito en análisis de indicio, cómo estableció que a este indicio, que fue señalado con la identificación número 2, se le pudo determinar la presencia positiva en líquido seminal. Cómo es que este indicio posteriormente fue analizado. También escuchamos a la licenciada Diana Lucía Rodríguez Guel, del área de genética forense. Escuchamos su testimonio en el cual estableció primeramente cómo llevó a cabo la obtención del perfil genético de estos indicios, en el cual se llevó a cabo la obtención del perfil genético de este indicio de la muestra de semen humana que fue colectada en la parte media central del indicio marcado con el número 2, que se encuentra enlazado con ese folio C19-25-39-7 que señaló María Luisa Alanis López. Estableció cómo se obtuvo un perfil genético y haplotipos parciales, que en un segundo dictamen que señaló como el 1248, elaborado en fecha 25 de mayo, que fue elaborado por ella con su compañera Claudia Alejandra, es que al momento es que lleva a cabo la identificación primeramente del perfil genético de las muestras que le fueron remitidas de Ángel Mario Carrizales Cervantes. ¿Cómo es que bajo la técnica de extracción Chelix y orgánica y la explicación que nos dio, se obtuvo este perfil genético de Ángel Mario Carrizales Cervantes? Y al momento de llevar a cabo el comparativo con diferentes indicios, pero sobre todo el indicio con la clave S19-1615-08, que había mencionado que se le dio esta clave al indicio con identificación número 2, se obtuvo un perfil genético y haplotipo parcial, el cual coincide en todos los locis que se lograron analizar con el perfil genético de Ángel Mario Carrizales Cervantes, y nos estableció el RMP del perfil genético, que era 1 en 1.61 por 10, y sobre este un 11, que nos explicó que estos 11 eran todos los ceros que le correspondían a este número. Estableció que cómo es que si bien es cierto es parcial este perfil genético, cómo no puede ser repetido en una cantidad de gentes, incluso otra vez en todo el mundo. Y nos dio la explicación cómo es esta coincidencia con el perfil genético del hoy acusado. Luego entonces, señoría, con todas estas probanzas que fueron ofertadas por Fiscalía, se estima que con las mismas no queda duda razonable sobre el hecho que se le atribuye al acusado Ángel Mario Carrizales, ni su participación en los mismos, ya que fue señalado por su propia hija, la señora Alicia Carrizales Durón, como su padre, quien su hija menor víctima, identificada con las iniciales NACD, le llamaba Papá Mario. Esto queda relacionado con lo manifestado por la menor, quien lo identificó como su abuelo Ángel Mario, a quien le llamaba Papá Mario. Y lo cual también quedó corroborada no solamente la minoría de edad de la menor con el acta de nacimiento de la misma, la cual
no solamente fue introducida a través del testigo idóneo, sino también fue evidenciado a través de la Cámara de Evidencias, en la cual se pudo constatar que quien aparece como su abuelo, Ángel Mario, es el hoy acusado. Luego entonces, señoría, con todas estas probanzas que se ofertaron durante esta audiencia de juicio oral, Fiscalía solicita se dicte una sentencia de condena en contra de Ángel Mario Carrizales Cervantes por los delitos que se hicieron alusión momentos antes, y el elemento subjetivo del delito, señoría, pues también quedó acreditado, ya que el acusado actuó con el conocimiento y la voluntad de estar realizando una conducta contraria a derecho. Y reitero mi postura de solicitar esta sentencia de condena en contra del acusado. Es todo, señoría. Asesor jurídico que está en la sala de audiencia, desea agregar algo. Solo me dieron lo manifestado por la gente del Ministerio Público y a la vez solicito que se dicte una sentencia de condena. Nada más. Asesor jurídico, gracias. Asesor jurídico que está en la sala. Sí, gracias, señoría. Bueno, en opinión de esta asesoría jurídica, la Fiscalía logró vencer el principio de presunción de inocencia del acusado Ángel Mario Carrizales Cervantes, pues con las pruebas desahogadas en el presente juicio y con la experticia psicológica que le fue practicada a la menor, en donde nos comenta el perito que dicho menor cuenta con dicho confiable y presenta un daño psicológico. Además, con las demás pruebas desahogadas, no queda lugar a dudas que el acusado es responsable de tener cópula sin el consentimiento de la menor, de iniciales NASD o NERE, como la identificamos en el presente juicio, solicitando se le tome valor preponderante al dicho de la menor víctima. Es por esto que nos aunamos a la petición de la Fiscalía, solicitando una sentencia condenatoria, tomando en cuenta que la víctima es mujer, es menor de edad y que se vio violentada en su integridad física, por lo cual es vulnerable y que además fue un evento altamente traumático para la menor víctima. Es cuanto, su señoría. Señor defensor. Sí, señoría, muchas gracias. Señoría, realmente resulta impresionante las peticiones que hace la Fiscalía y las asesorías que hoy nos acompañan. Y digo que es impresionante porque, por un lado, la Fiscalía es muy rígida en cuanto a su petición de observar los protocolos que marca la ley de niñas, niños y adolescentes. Y por el otro lado, es muy laxa para observar los protocolos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya emitió en cuanto a la forma en que se deben de llevar a cabo los dictámenes psicológicos sobre víctimas de esta naturaleza. Señoría, este protocolo exige que la entrevista sea videograbada, y eso para atender diversas situaciones. Una de ellas es que en caso de necesitarse una nueva evaluación o alguna contraprueba, ya no se tenga que molestar a la niña o a la víctima con una nueva entrevista, sino que ya se tiene grabada. Y por el otro lado, también tiene la intención de evitar cualquier tipo de suspicacia que pudiera generarse en el ánimo de la defensa ante una perito tan elusiva como la que tuvimos aquí. Le pregunto, ¿usaste esta y esta bibliografía? Sí. Y esta bibliografía te indican que para la confiabilidad de un dicho tienes que cumplir 19 criterios. Sí. Pero tú nada más me cumpliste 7. Sí. Pero sí son importantes, pero no son necesarios. Bueno, señoría, entonces, ¿son importantes? ¿O son necesarios? ¿O son innecesarios? No, señoría, si se establecieron 19 criterios para darle credibilidad a un dicho confiable, bueno, pues entonces pensaría yo que un perito profesional, un perito dedicado, pues estaría interesado en cumplir estos 19 criterios.
es que la madre no lo autorizó. Señoría, Fiscalía ha estado presentando desde siempre estos dictámenes psicológicos y en todos la víctima nunca quiere ser grabada. Esto ya me parece un dato alarmante sobre el que habría que llamar la atención de Fiscalía. Pero bueno, lo cierto, señoría, es que aquí vino la Fiscalía a enderezar una acusación extraordinariamente grave, con datos de prueba que al menos esta defensa juzga mínimos, por no decir inexistentes, para acreditar no solo el cuerpo del delito, sino también la responsabilidad de mi representado. Me explico en lo siguiente. En primer lugar, señoría, aquí nunca hubo un señalamiento directo y franco en contra de mi representado por nadie. Sí, la Fiscalía va a pretender, o al menos así lo intentó, referir que se bloqueara la imagen de mi representado en pantalla para evitar un daño a las niñas. Esta defensa coincide con eso. Sí, está bien. Y le dijeron papá Mario. Pero a ciencia cierta, señoría, aquí no tenemos con certeza establecido a quién se refieren como papá Mario. La Fiscalía le va a decir que a mi representado, porque así se lo dijo la hija de mi representado, que así se refieren a él. Pero aquí hubo un detalle, señoría. Tampoco la Fiscalía le preguntó a la madre de la menor quién era papá Mario. Y esa testigo, esa madre de la víctima, ella sí lo tuvo a la vista. Ella sí nos podía haber señalado y aclarado esa duda. Pero aquí no hubo un señalamiento ni por la menor, ni por su hermanita, ni por la hija. No sabemos a ciencia cierta quién es papá Mario. Señoría, otro dato en extremo relevante es esa pericial en psicología, en genética forense. Vinieron y nos trajeron a un perito que nos explicó que no hay suficientes seres humanos en todo el planeta como para que 12 secuencias genéticas se repitan en distintas personas. Pues bien, señoría, de todas las pruebas genéticas que se realizaron, ninguna es capaz de incriminar a mi representado. El indicio número 2, del que nos habla la Fiscalía, está sobre un trozo de tela en un colchón que pudo haber llegado ahí en cualquier momento y por cualquier circunstancia. No necesariamente por haber agredido ahí a la menor. A la Fiscalía se le está olvidando comentarle, señor, pero yo no se preocupe, yo se lo comento. Que en esos indicios se encontró ADN masculino de otros hombres. No nos pudieron decir quién. Se encontró ADN masculino en ese short que portaba la víctima el día de la supuesta agresión. Y resulta que ese ADN masculino no es de mi representado, es de alguien más. Yo le preguntaba a la niña, a la menor, que si tenía novio, me dijo que sí. Que si alguien más podía entrar a esa habitación, y me dijo que no. Pero ¿quién no nos dice, señoría? Porque existe la posibilidad, ya que así ha pasado con antelación, que entra el novio a visitar a la niña y es descubierta e inventa una situación para culpar a alguien más. Que dice la hermanita que a la menor la vio desnuda y al papá Mario lo vio abrochándose el pantalón. Pero estamos hablando de una niña de 6 años que, somnolienta, pudo haber sido inducida a creer que una persona fue otra. No solo eso, señoría. También encontramos a un perito médico que nos viene a decir que la vagina de una niña de 9 años
porque recordemos que la menor dice haber sido atacada desde los 9 años. Mide 6 centímetros y que fue en promedio penetrada en múltiples ocasiones, por lo menos 3 por semana, si hemos de creer lo que nos dice la niña, por un pene de un adulto de 12 centímetros, es decir, del doble de su longitud. Y esto sucedió durante años. Es imposible, señoría, que durante 14, 15, 16, 17, 18, 19, durante 7 años de agresiones semanales, no se haya ocasionado ninguna lesión. Y luego viene esta perito y le digo, oye, ¿de qué tamaño era el orificio himenal? Y me dice que eso no se lo pidieron. No, señoría, pero se supone que es una experta en medicina, que va a determinar la existencia de un delito sexual. Y nos refiere que estudió los bordes, pero nunca se le ocurrió estudiar el diámetro del orificio himenal. No, señoría. Realmente tenemos una pericial muy deficiente en lo que hace a medicina y en lo que hace a psicología. La fiscalía insiste una y otra vez, pero señoría, ¿de dónde sale ese ADN masculino que se halla en las prendas que portaba la niña? Porque ya nos quedó claro que de Ángel Mario no es. Yo creo, señoría, que la fiscalía ha fallado olímpicamente al tratar de rebasar la duda razonable. Ya no digamos de la responsabilidad de mi representado. Ha fallado incluso en acreditar los elementos del delito, porque no ha podido acreditar ni siquiera un coito o una cópula, ya no digamos con mi representado, con nadie. Y en ese sentido, señoría, le pido la sentencia que en estricto derecho corresponde, porque la fiscalía no pudo probar su acusación. Muchas gracias. ¿Algo más que agregar, fiscal? Sí, señoría, en cuanto, nada más voy a ser muy breve. En cuanto a lo del protocolo, pues ya me había hecho cargo. En cuanto a la pericial de la licenciada Villanueva, ella nunca dijo que no eran necesarios. Ella estableció que esos 19 criterios no eran exclusivos, ni que como tal son un apoyo, y que su evaluación se lleva a cabo con otros, tanto con este criterio como con otros elementos para poder llevar a cabo sus conclusiones. En cuanto a que no hubo un señalamiento franco y directo, recordemos que la señora estableció el nombre completo de su padre, el hoy acusado, estableció cómo es que su hija le decía papá Mario. La menor, si bien es cierto, no hizo el señalamiento directo, evidentemente por las circunstancias de que es una menor, pero sí estableció a su abuelo Ángel Mario y estableció que le decía papá Mario, estableció que era el padre de su madre, y esto quedó acreditado con el acta de nacimiento. Luego entonces, este señalamiento sí existe por parte de la menor, que la menor hermana, pues al momento de los hechos estaba somnolienta y pues no se le puede dar credibilidad a su dicho. En ningún momento se le cuestionó a la menor sobre si lo había visto bien, si estaba somnolienta, si no estaba somnolienta. Luego entonces este es solamente un argumento subjetivo por parte de la defensa. En cuanto a que la perito pues no llevó a cabo, la perito médico no llevó a cabo su experticia conforme a que no estableció el orificio himenal y que solamente los bordes, pues la perito fue muy clara al establecer que fue una información que no se le pidió. También la defensa tuvo su oportunidad en su momento de haber llevado a cabo estas periciales, sin embargo no las hizo. Establece que es imposible que un pene entre de 12 centímetros entre sin producir lesiones en una vagina de una niña de tan solo 9 años, que su orificio himenal mide aproximadamente 6 centímetros. Esto tampoco lo probó a través de una experticia médica, solamente son
argumentos subjetivos por parte de la defensa que no están apoyados con ninguna probanza. Incluso el defensor, cuando empezó a hacer sus argumentos, sus cuestionamientos a la médico, lo hacía en forma general, sin establecer que se tratara de la menor, que su orificio midiera estos centímetros. En cuanto a que no se llevó a cabo, que no se explica cómo es que en las prendas de la menor se estableció ADN masculino distinto al de Ángel Mario. Bueno, señoría, también tuvo su oportunidad de haber solicitado estas experticias y no lo hizo. Entonces, Fiscalía estima que los argumentos de la defensa no deben de ser tomados en consideración y insistir en que se dicte una sentencia de condena. Es todo, señoría. ¿Algo más que agregar, señor defensor? Sí, señoría. Yo creo que la Fiscalía no logró entender bien a qué se refiere la labor ministerial. A quien le corresponde la carga de la prueba es a ella. La Fiscalía nos ha traído aquí, en primer lugar, esa prenda que portaba la menor el día de los hechos. Prenda en la que hay células masculinas distintas a la de mi representado. Más que una obligación mía para andar averiguando de quién es ese semen, es una negligencia de la Fiscalía no haberlo hecho. Es una investigación defectuosa. En ese sentido, señoría, insisto, la Fiscalía no logró rebasar esa duda razonable, ni en cuanto a la comisión del hecho, ni en cuanto a la responsabilidad. Dice que sí hay ese señalamiento. No, insisto, no lo hay. Jamás hizo esa pregunta sacramental. Y ve usted en el interior de esta sala, por favor revise las pantallas, a la persona que identifica como papá Mario. No, eso no lo hizo. Tuvo a la madre de las menores presente físicamente, a quien le pudo haber preguntado. Y ahí simplemente lo omitió. Si hoy quiere subsanar esta omisión, pretendiendo que con el solo hecho de decir el papá, Ángel Mario, no, señor, ese no es un señalamiento. Fue omisa en eso. Y en ese sentido, señoría, le ruego se pronuncie. Muchas gracias. Señores asesores jurídicos, omití concederles el uso de la palabra. ¿Quieren agregar algo? Al respecto. Reiterar lo ya manifestado, señoría, solicitando una sentencia condenatoria. Muy bien. Bien, señor Ángel Mario Carrizales, una vez que ya hemos escuchado los argumentos finales de la fiscal, asesores jurídicos y defensor, ¿desea usted hacer alguna manifestación? Antes le pregunto, señor defensor, ¿qué le recomienda su representado? Que guarde silencio, señoría. ¿Está de acuerdo, señor Ángel Mario? Active su micrófono. Sí, señoría. Bien, ¿está de acuerdo en guardar silencio? Sí. Bien. Concluido esto, vamos a hacer un receso. Dada la hora, regresaremos en 1 hora y media para que aprovechen ustedes también a comer sus alimentos. Regresamos.